Así que vamos a iniciar esta tarde dando gracias por este tiempo de ágape que tenemos juntos y por toda la bendición que hoy vamos a recibir. Susi, por Okay. favor. Gracias, Señor, por este tiempo, por traernos aquí, todos los que se conectaron, que tienes un plan en la vida de cada quien y que todos estén preparados para que todos estemos preparados para recibir tu bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar esta tarde pensando en que considerar lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Lo que es ser hechos hijos de Dios tiene que ver con la parte más profunda de tu ser, de mi ser. El área de nuestro ser que solamente puede ser accesado por ti y por Dios mismo. El área que tú gobiernas porque se te ha dado autoridad sobre tu propia existencia. Entonces, hemos tocado esto, seguimos explotando y recibiendo todo lo que está contenido en Romanos capítulo 8. Pero hoy vamos a tomar un enfoque muy práctico para que seamos ayudados a comprender lo que estamos eligiendo cuando conscientemente actuamos en la parte que pocos reconocemos, y esta parte es nuestro espíritu. Alma Laura, ¿qué tal? Entonces, vamos a ubicarnos, a enfocarnos esta mañana o este día en reconocer esta parte de nosotros. ¿Sí? Y esto es importantísimo porque en la existencia humana lo que es típico es que nadie se entiende, nadie se conoce realmente a sí mismo, y entonces actuamos porque hemos aprendido a existir, pero no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Y por supuesto que todas las acciones que llevamos a cabo traen consecuencias, ¿sí? Y entonces, al poco rato de estar aquí en la tierra, el ejercicio de tu ser empieza a darte un fruto y empiezas a cosechar las consecuencias de lo que has estado eligiendo en ignorancia. Tenemos un factor que predomina en los seres humanos y es el legado genético que ha establecido una naturaleza en la cual todo ser humano nace y crece y vive. Y esa naturaleza no solamente es biológica, sino que es más que biológica, es espiritual, ¿sí? Porque es el régimen que opera en el vivir, en el raciocinio, en fin, que rige toda la existencia de una persona. Y por eso es que Romanos 8 inicia, y no con esto piensen que vamos a regresarnos al inicio de todo, pero sí vamos a considerar el contenido de todo lo que hemos estado recibiendo. Romanos 8 inicia diciendo que no hay condenación para aquellos que ya no andan conforme a la naturaleza humana, sino que ahora existen, funcionan, operan
conforme al espíritu, que es sinónimo de la naturaleza divina. Esta realización es de donde partimos este día, ¿sí? Personas que ya están conscientes que viven desde su espíritu y que en su espíritu ya no está rigiendo la naturaleza con la que nacieron, sino que han recibido voluntaria y conscientemente la oferta de Dios para darles una nueva existencia en su espíritu, y esta existencia es divina. O sea, somos adoptados por renacimiento para ahora participar de la naturaleza de Dios. Esta es la base, ¿ok? Entonces, esto no es algo que podemos darnos el lujo de oírlo una vez o dos o 10 y decir ya me lo sé. Esto es algo que tenemos que invertirnos en vivir, ¿sí? Porque esta es nuestra existencia como hijos de Dios. No se trata ya más de estar en la ignorancia de cómo estamos hechos y de cómo funcionamos y de qué estamos haciendo al elegir, sino se trata de venir a la conciencia de la verdad y entonces participar conscientemente en la naturaleza de Dios. Esto es importantísimo, porque si tú y yo no participamos voluntariamente, entonces no participamos. Y eso no quiere decir que Dios no te dé lo que te ha prometido, pero quiere decir que tú y yo no sabemos cómo elegir participar. Porque luego lo estamos haciendo nosotros, no con Él. O sea, estamos usando nuestras propias en la mente o como quieras ponerlo. Ya no es de lo que estamos hablando, sino nosotros mismos en nuestro carne o mente. Elegimos seguir operando en la naturaleza humana, donde tú eres suficiente por ti mismo dentro de muchas limitaciones para existir, para hacer, para pensar, para sentir, etcétera, etcétera. Pero esa existencia que todos hemos conocido opera sin la naturaleza de Dios. Entonces, vamos a quedarnos un poquito aquí en este asunto de la elección, ¿sí? Porque lo maravilloso es que no tenemos que invertirnos en lograr participar, o sea, en merecer, en acumular derechos para participar de la naturaleza de Dios. Esto es lo maravilloso, sino que todo lo que Dios es, nos es dado. Y vamos a leer esto, a recordarlo, porque ya lo hemos leído, pero vamos a reafirmarlo en 2 de Pedro, el capítulo 1, y verso 3 y 4, donde Dios nos dice que todas las cosas, y lo voy a leer como Dios hablándotelo a ti o hablándomelo a mí, diciéndonos, pon tu nombre ahí, mi nombre Cristóbal, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, te las he dado en mi divino poder, pero las obtienes mediante el conocerme a mí que te llamó por mi gloria y excelencia. Por medio de todas estas cosas que te he dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por estas promesas, vengas a ser participante de la naturaleza divina y escapes de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Ok, entonces, fíjense lo que está ocurriendo aquí. Dios te dice a mí y a ti y a mí, yo ya te he dado todo lo que pertenece a la vida divina. Y yo te invito a que te ubiques allí, ¿sí? Porque cuando no damos el paso de recibir esto, entonces batallamos en vivirlo porque no hemos elegido recibir esto como nuestro, ¿sí? Y esto es personal. Esta es la parte que a mí realmente más me gusta de todo lo que Dios ha hecho, es que no hay ser creado que te pueda impedir a ti vivir y recibir lo que Dios te ha dado. La única persona que puede negarse esta verdad, esta realidad, eres tú. ¿Sí? Y esto es maravilloso porque aquí se acaba el culpar a otros. ¿Te das cuenta? Aquí se acaba la injusticia que se da en el medio humano, donde por más que traten de repartir las cosas justamente, sencillamente nunca sucede, ¿no? Y lo ves en todos los países y en todas las familias y en todo el ejercicio de la vida humana. El ser humano es injusto, no tiene capacidad de ser verdaderamente justo. Entonces, Dios, por el contrario, en su naturaleza es absolutamente justo. Y esta justicia se revela en lo que nos ha dado. Eso lo dice Romanos 1:17. En el Evangelio, en la buena noticia, en el regalo de Dios, se revela la justicia de Dios para ti y para mí. ¿Cómo? Ya no hay quien te lo impida. ¿Sí? Ya no hay nada que pueda oponerse, impedir que tú recibas y vivas y poseas lo que se te ha dado. Obstaculizar, gracias. Traigo la lengua un poquito atorada hoy, Alma Laura. Entonces, pero ustedes me entienden. Entonces ya quita de tu mente jerarquías organizacionales, culturales, familiares, qué sé yo. No existen en esta verdad. Eres tú y tu decisión de recibir a Abba en tu vida, a Dios en tu vida como papá, eso es Abba. Y ya, ¿qué sigue? El ejercicio de esa vida. ¿Sí? Y hay dos factores en el ejercicio de esta vida divina a la que hemos sido invitados, y cuando aceptamos la invitación, vivimos en la garantía de parte de Dios de que Él va a hacer todo lo que en su poder está, en su capacidad, en sus recursos está, para que tú tengas éxito en vivir esta vida que Él es. Ese es uno de los factores. Y el otro factor es que esta vida no va a ser obligada, ¿sí? Y aquí es donde está el punto que yo creo que hoy Dios quiere que enfoquemos. Resumamos un poquito para no perdernos. Nacimos sin haber tenido opción. ¿De acuerdo? O sea, Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre, nuestros padres fueron participantes en esa creación, y aquí estamos. Y ninguno de nosotros puede decir, es que yo quise existir. Segundo, nacimos sujetos, sin opción, a un legado
que procede de la primera pareja, del hombre, varón y mujer con el que inició toda la historia humana, Adán y Eva. Romanos capítulo 5, veámoslo ahí. Hoy siento que debemos poner escrituras muy concretas en esto que estamos viendo. Versículo 12, Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, debido a que heredaste la naturaleza de Adán vía tus papás, y ellos en consecuencia, así retrospectivamente hasta Adán, todos vivimos en esta condición de corrupción. En 2 de Pedro 1, oímos a Dios decirnos: y por esto has escapado de la corrupción que hay en el mundo. Pues esa corrupción es esta naturaleza humana. ¿Sí? Ok. Entonces, desde pequeñitos, fuimos convencidos de nuestra esclavitud. Y esta es una verdad que también es preciso reconocer. Si no reconoces esta verdad en tu vida, nunca vas a valorar y aprender a ser libre. ¿Sí? Porque este era un problema, y es un problema humano. Reconocerte esclavo es como dejar de existir. O sea, para el ser humano, pensar que es libre es algo importantísimo. En Juan capítulo 8, Jesús estaba hablando con las personas con las que estaba, y en realidad el hecho de que era en Israel y todo eso no tiene ninguna diferencia que hubiera sucedido en México, en China, en Estados Unidos, en Japón, en África. Estaba hablando con seres humanos. ¿Sí? Y entonces cuando Él les dice en Juan capítulo 8, Él les dice que solamente si reciben su palabra y permanecen en ello, versículo 31 en adelante, dice: si ustedes permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos y conocerían por vivencia, la verdad, y la verdad les haría libres. Versículo 33, ellos responden: jamás hemos sido esclavos de nadie. Y a lo mejor en ti y en mí todavía queda este engaño. ¿Sí? Este engaño es terrible, porque en ese estado de engaño nos es imposible recibir libertad. Y siempre te sientes atado, no tienes Estás libertad atado, de hacer decisiones. pero no aceptas que estás atado. Okay. Este es el problema. ¿Sí? Cuando ellos dicen: somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, ahí está la Biblia, que tiene todo el contenido histórico de esta gente, y por 430 años por lo menos fueron esclavos de los egipcios, y luego esclavos de Babilonia, y luego esclavos, pero eso fue una esclavitud física. Jesús no estaba hablando de eso. En ese momento en que Él estaba hablando con ellos, estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Y ellos dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿De dónde nace esa respuesta? ¿Y cómo opera en ti y en mí esa misma respuesta?
Esto es bien importante, ¿sí? Porque este es el afán del ser humano. El ser humano vive engañado y engañando. Es parte de su esencia, es parte de su manera de pensar. Por eso la filosofía es tan importante para el ser humano, porque agarra y cree por aquí y ahí se va. Estamos diseñados para operar en la naturaleza divina, pero cuando eso se corrompe, tienes que vivir un engaño. Ok, ¿cómo se aplica eso a ti y a mí hoy? Pues se aplica en poder venir al convencimiento de que en la naturaleza humana existí como esclavo de esa naturaleza. Sin opción personal propia de salir de allí. Este es el régimen del que habla Romanos 8, el régimen del pecado y de la muerte. Entonces, ¿por qué? Las pruebas de esto están en todas partes, ¿no? Obsérvate en tu infancia o observa a los niños que tienes a tu alrededor en tu vida y ve cómo naturalmente les sale lo humano. ¿Sí? No tienen que batallar para... La batalla es cómo detienen su humanidad, cómo se enmarcan en cómo se aprenden a vivir dentro de un marco de conducta aceptable socialmente. Porque la tendencia, si el ser humano se desenfrena, es terrible. Y esto históricamente llegó a su clímax en el registro de Génesis capítulo 6, donde la descripción que Dios da de la raza humana es que el designio de los pensamientos del corazón de ellos, dice Génesis 6, hablando de toda la gente que existió en el planeta, era de continuo solamente el mal. Y les he compartido que eso es terrible, eso es un estado de maldad que no se ha vuelto a desarrollar en la raza humana desde ese tiempo. Porque es cierto, hoy hay muchísima maldad, pero el designio del pensamiento de todos los seres humanos no es de continuo solamente el mal. Y en aquel entonces sí fue. ¿Te imaginas a los niños maquinando maldad de día y de noche, soñando maldad? Todo el mundo empeñado en hacerle mal a los demás. Era una cosa terrible, terrible. Casi indescriptible, inimaginable. Y ese es el legado con el que nacimos, sujetos a ello, y por eso en la existencia humana esclavos. ¿Sí? Entonces, este es un paso importante también en tu vida, en tu desarrollo como hijo o hija de Dios, es venir a términos con esa verdad. Así nací. Así nací y así existí y así operé mi existencia como esclavo. Eso es realmente maravilloso entenderlo porque explica de dónde estaba saliendo todo el cochambre que teníamos adentro. ¿Sí? Es un legado y lo ejercimos y estuvimos sujetos a ello. Ok. Entonces, por favor, considera eso. En tu vida, el desarrollo tuyo y mío como hijos e hijas de Dios estriba no en lo que Dios haga ahora, sino en lo que yo elija ahora.
¿sí? Porque regresamos a la verdad de segunda de Pedro 1. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya me ha sido dado. Entonces ya no es un problema de obtener, ¿te das cuenta? Sino es un asunto de participación. Y no puedo participar si estoy todavía en el engaño de soy libre y nunca he sido esclavo de nadie. Por eso es importante este paso. Cuando reconoces que naciste con ese legado, no se trata de irnos a lo humano a justificarnos, porque esta es la tendencia humana. Todo el mundo vive justificándose. No, sí, sí, claro, yo he hecho algunas cosas malas, pero no tanto como mi vecino, ¿no? No tanto como mi compadre, no tanto como mis hermanos, ¿no? O sea, todo el mundo encuentra a alguien más malo que él para justificar su propia maldad. No se trata de eso. Sí, se trata de entender que es una naturaleza corrupta. Ok, se pone peor todavía la cosa. Sí, es importante entender esto. Jesús explica en Mateo capítulo 7 con muchísima claridad. Y una vez más les voy a dar los versos exactos. Que esto es un estado irremediable. En Mateo capítulo 7, versículo 16, Jesús dice, por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y obviamente todos sabemos, pues no, ¿verdad? Versículo 17, así, de la misma manera, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Te das cuenta? Estos son absolutos. Son asuntos no negociables, no se puede cambiar. Versículo 18, Jesús lo enfatiza. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Y esto es determinante para ti y para mí reconocer. Esta es la verdad. ¿Sí? Entonces, Jesús dice, ¿cuál es la acción? Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto, y no puede darlo porque es un árbol malo, es cortado y echado en el fuego. Ok. Esta es la mejor noticia que tú y yo podemos recibir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a librar de estar batallando y tratando de cambiar. Si entendemos a Jesús aquí, Él no está echando por tierra nada de lo que Él vino a hacer, sino al contrario, estableciendo las bases, estableciendo la verdad de la razón por la que Él vino para hacer lo que vino a hacer. ¿Y qué es eso? Pues Romanos capítulo 6 lo explica. En Romanos 6 se nos explica que cuando elegimos recibir a Jesús, somos hechos participantes del juicio y de la muerte que Él vino a ministrarnos.
Escucha por favor con cuidado esto. Jesús no vino a morir en tu lugar. Jesús vino a morir contigo. ¿Sí? Porque si Él hubiera muerto en mi lugar o tu lugar, entonces Mateo 7 dictamina que si yo nací árbol malo, y así fue, nací de Adán y con todas las pilas puestas para operar la naturaleza humana, y lo demostré en mi vida humana, a pesar de mis esfuerzos por agradar a Dios y ser buena gente, siempre me ganó la naturaleza humana. Entonces, si Jesús hubiera venido a morir en mi lugar o tu lugar, pues yo seguiría siendo el árbol malo, y se crea un enorme problema, ¿no? De cómo justifica a Dios dejarme con... O sea, Jesús dice, el árbol malo tiene que ser cortado y echado al fuego. Escucha lo que dice Dios aquí en Romanos 6. Versículo 1. ¿Qué pues diré? ¿Perseveraré en el pecado para que la gracia abunde? O sea, seguiré practicando la conducta humana. Eso es como debes interpretar pecado. No te quedes creyendo que pecado es echarse una mentira de vez en cuando o peor, ¿no? Todo lo que hace el ser humano está corrupto. Entonces, ¿qué dice el versículo 2? En ninguna manera, porque yo que he muerto al pecado, ¿cómo viviré todavía en él? Yo que he muerto al pecado. Ya sabes esto, que ya moriste al pecado. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 3, para los que todavía no sepamos o no nos acordemos o no estemos viviendo permanentemente en esta verdad, dice, o no sé que todos, cada uno, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Te das cuenta? Allí es donde somos unidos. Eso es ser bautizado, es ser unido a Cristo. Versículo 4. Porque soy sepultado juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también yo ande en vida nueva. Ahí está. ¿Te das cuenta? El cumplimiento de Mateo 7. Árbol malo, cortado y echado al fuego para ser destruido. Jesús no vino a morir por ti, vino a morir contigo. Vino a darnos muerte para que, como Él resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también tú y yo resucitemos juntamente con Él a una nueva vida. Y es allí donde está el fundamento de verdad que te permite a ti y a mí participar de la naturaleza de Dios. Muchas personas creyentes en Jesús, no puedo decir que le creen a Jesús todavía, porque creerle a Jesús es tomarle la palabra y permitirle que Él haga realidad su verdad en ti. Y creer en Jesús es decir, sí, yo creo que Él vino, creo que
gente cree en Jesús en muchas diferentes maneras, ¿no? El que le cree a Jesús vive la vida de Jesús. No en capacidad humana, obviamente, sino en la participación de la naturaleza divina que hoy estamos platicando. Entonces, saberme muerto a mi existencia humana juntamente con Jesús y resucitado, no me quedo muerto, o sea, no desaparezco y ya no soy nadie, sino que dejo de ser la persona que nació de Adán y resucito en mi espíritu, soy resucitado para vivir ahora en la naturaleza de Dios. Repito el versículo 4, porque soy sepultado juntamente con Él para muerte. Si eres de las personas que subrayan, subraya allí para muerte. Si no subrayas pero te lo aprendes, quédate con eso. Soy sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo. Me encanta el cuadro que eso pinta para mí. Jesús manifestando quién y cómo es Dios. No me deja esclavo. No viene a tener lástima de mí. No dice, Cristóbal, pues la regaste, mano, y vamos a ver qué se puede hacer, pero es que estás bien podrido, mano. Sino que Él viene y me dice, hay solo un remedio para ti, y yo vengo a morir contigo. Entonces ya no lo miramos tanto como que vino a morir por nosotros, sino con nosotros. Sí, conmigo. Para que yo pueda resucitar. No tiene caso que Él hubiera venido a dar su vida por los pecadores, como la doctrina cristiana convencional enseña, y que los pecadores sigan siendo pecadores. Pues es un ejercicio vano, ¿no? ¿De qué sirve? O sea, ok, eres a todo dar y sentiste lástima y diste tu vida y pues sí, te lo agradecemos, pero seguimos en las mismas. O sea, tu sacrificio no sirvió para nada, manito, porque aquí estamos todavía, esclavos del pecado. ¿Te das cuenta cuántas filosofías y doctrinas se hacen pedazos aquí? No, eso no es lo que Jesús vino a hacer. Dios es muy, muy sencillo, claro y perfecto en su manera de ver las cosas y de hacerlas. Y en esa sencillez lo que hoy podemos vivir es el entendimiento de nací torcido sin remedio. Jesús vino a unirse a mí para darle fin a esa criatura torcida. Y no dejarme destruido, sino resucitarme, una nueva creación que ya no está torcida. ¿Quieres verlo más claramente todavía? El versículo 5 de Romanos 6 dice, porque si fui plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo soy en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que mi cuerpo de pecado fuera destruido y que yo ya no sea esclavo del pecado, que yo ya no sirva al pecado.
y porque he muerto, he sido justificado del pecado. ¿Sí? Mateo 7, Romanos 6 se unen para dejarme claro y dejarte claro que tu libertad y mi libertad estriba en esta acción divina que es hecha realidad en tu vida, en tu espíritu y en mi espíritu, como todo lo que Dios nos habla. Él lo tiene que hacer realidad aquí adentro. ¿Sí? No es algo que se queda a nivel intelectual, es algo que opera a nivel de tu espíritu. Por eso empezamos hoy hablando de esta parte que necesitamos conocer. No podemos seguir ignorantes de que vivimos en el Espíritu, que actuamos desde el Espíritu, que allí estamos eligiendo ser hijos de Dios y permitirle a Él darnos su vida. Pero tenemos que entender las bases, y estas son las bases. Resumamos. El producto de todo esto es verdadera libertad. Ya no eres esclavo, ya no soy esclavo, ya no estoy obligado como estaba bajo el esquema o el régimen de la naturaleza humana a operar en servidumbre, en esclavitud. Ahora soy libre y en esta libertad en la que hoy vivo eligiendo participar de la naturaleza de Dios. Todas las experiencias divinas que estás teniendo en tu vida es porque eliges participar. Los testimonios la semana pasada en este ágape, o en esta reunión de ágape, fueron maravillosos, ¿no? Pero el común denominador de todos es la persona eligió participar de la naturaleza de Dios. No fue obligada. ¿Sí? Eso es ser libres. Y tenemos que aprender a ser libres, y eso es tema para muchas sesiones todavía. El conocer y el respetar esta libertad en la que estamos. Pero hoy ha sido importantísimo el poder entender de dónde proviene esta libertad en la que hoy existo. ¿Sí? Y yo estoy seguro que a ti y a mí Dios nos ha algunos recordado, a otros reafirmado, y a algunos por primera vez quizá están empezando a recibir y a enfrentarse a esta verdad de la necesidad de morir con Cristo, de recibir esa muerte suya contigo para poder vivir en libertad. Sí, tiene que ser algo consciente, algo en lo que tú voluntariamente participas. De parte de Dios, repito, Él ya hizo, proveyó y ha dado. Pero para ti, para mí, en mi experiencia personal por décadas, en mi vida, ya era un hecho que Dios me había dado eso, pero yo lo ignoraba. Y en consecuencia seguía en esclavitud y seguía luchando contra esa esclavitud y seguía buscando ser libre de esa esclavitud que se manifestaba en corrupción aquí adentro, en muchas maneras. No había libertad. Y rogaba y suplicaba y prometía y hacía la lucha, y luego me iba chueco otra vez, y ahí estaba en esa ruedita de ardilla o de rata, no sé cómo le dicen, ¿no? Esclavo. Por ignorancia, nada más. Y cuando Dios empezó a hablarme esta verdad, no la recibí con la sencillez que ahora podemos escuchar y participar, pero empezó a trabajar adentro de mí. Este es un hecho.
Esto es un hecho. He muerto. Con Cristo fui juntamente crucificado para que mi cuerpo de pecado sea destruido y yo sea libre de la esclavitud del pecado. Esto ya sucedió. Esto no es algo que estoy tratando de lograr. Yo debo reconocer esta verdad. Y el Espíritu Santo empezó a recordármela y a recordármela y a recordármela. ¿Cuándo? Cuando el pecado venía a provocarme. En la manera que fuera. ¿Sí? Y cuando, si tú sigues leyendo Romanos 6, los próximos versículos te da la pauta de acción y te dice, reconócete muerto o muerta al pecado y vivo para Dios. Eso es lo que debes aprender a hacer. ¿Cómo se practica eso? Cuando el pecado viene a querer seguirte dominando. En la forma de temor, de tentaciones, de orgullo, de ira, de lo que sea. Y antes lo aceptó. Es que yo así soy. ¿Te das cuenta del engaño? Y empiezas a creerle a Dios, ¿no? Estoy muerto al pecado y vivo para ti, Padre. Y te presentas a Dios como te instruye Romanos 6. Y actúa la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, aquí adentro. Y descubres, ya no soy esclavo, no tengo que obedecer a estos impulsos, no tengo que ceder a estas provocaciones internas. Empiezas a participar de la naturaleza divina, pero tienes que tener claridad en el por qué puedes participar. No es el pecador nacido de Adán el que participa en la naturaleza de Dios. Ese árbol malo solo puede ser traído a destrucción. Es la nueva creación que por gracia somos hechos. 2 Corintios 5:17 dice, si estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Cómo pasaron? Ahí está Romanos 6. Crucificado juntamente con Cristo. Y todas son hechas nuevas. ¿Sí? Deja de tratar de reparar al ser humano que fuiste. ¿Sí? Reconoce su condición irreparable, en las palabras de Jesús en Mateo 7. Recibe el morir y resucitar con Él y vive resucitado, vive en libertad. Pero una libertad consciente, congruente con la verdad de lo que Él ha hecho para hacer posible que lo vivas. Y vas a poder acelerar tu participación en la naturaleza divina, en tu vida diaria, en todo lo que eres. Bien, pues ha sido un paquete un poquito grande el día de hoy. Vamos a escuchar algunos comentarios y testimonios. ¿Quién quiere iniciar? Vamos a Puebla. ¿Sí oyes, Estelita? Sí, adelante. ¿Me oye? Sí. ¿Me oye? Sí. Me llegó muy profundo esta plática. El hecho de reconocerme esclava. O sea, pienso que nacimos esclavos por Adán, pero el hecho de vivirlo, de sentirlo en todo el ser, de que nacimos esclavos, sin opción alguna. Y luego eso hace que se valore más el hecho de haber sido liberado de esa esclavitud. ¿Por quién? Por Cristo, que vino a morir conmigo.
Se me hace algo tan bello, pero que además me cayó en lo más profundo de mi ser. Y saber que esa libertad que me da Dios, que me da mi Padre, que me da el Dios triuno, es una libertad que nada ni nadie me puede quitar, y que la única que puede impedir recibirla es Estela. Esa libertad total para actuar. Lo que siento es, más que nunca, esa gratitud total hacia mi Padre. Y además gozo en el sentido de que si yo no me olvido de eso, de que si cada día cuando se me presente una situación en que estoy en peligro de caer en la tentación o en la ira o en cualquiera de efectos, esa seguridad de que Cristo está en mí, de que eso ya está hecho, de que la única que lo puede echar a perder soy yo. Pues ahorita siento una gratitud inmensa, unida a un gozo inmenso también. Gracias. Qué bendición es esto, ¿no? Qué bendición es cuando recibes esta verdad y encuentras ya en tu propia experiencia las bases para reconocerlo en ti. O sea, el hecho de que ignoremos lo que Dios nos ha dado no quiere decir que Él no nos lo está dando. ¿Sí? Es como todos los que estamos en el proceso de recibir la verdad de soy amado eternamente. La realidad es que Dios está y ha estado amando eternamente a cada persona, desde Adán hasta hoy. Pero la persona que lo ignora, pues no participa. No cambia la realidad divina, no cambia el hecho de que Dios le ame, pero esa persona no participa. Y es exactamente lo mismo con esto que estamos hoy escuchando. Y lo que nos comentas, Estelita, habla de esta participación, ¿no? Con mayor claridad y conciencia vas a poder participar de esto que Dios te está que ya te ha dado, más bien dicho, y que ahora tú puedes participar. ¿Y qué ocurre? Pues este gozo y gratitud, y esto es ágape. Ágape no es el nombre de esta reunión, ágape es lo que vives tú con Dios, porque Él es amor y tú lo puedes vivir eternamente, sin interrupciones, cada día de tu vida. Gracias, Estelita. Pues el chiste es que reciban esto, que lo pongan a prueba en sus vidas. No hay razón ya para seguir en la confusión, porque esto nos pasa todavía a varios de nosotros que vivimos en, es que soy humano. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo cuando te identificas así? Estás diciendo, yo no he muerto con Cristo. Sigo siendo hijo de Adán o hija de Adán. Entonces es tan importante dar este paso, entenderte en esta realidad y negarte. Esta es parte de cómo creces en libertad, es cuando adentro de ti empieza a haber esta decisión de ya no voy a ceder, ya no. Y este poder de resolverte y de tener esta firmeza interior en tu espíritu viene de Dios, pero la elección es tuya. Y es que ya tienes esa libertad de ir con Él cuantas veces, ¿no? No te da otra vez la regué como estabas hablando más temprano. Es la libertad de poder ir con Él paso a paso, a paso a paso. Y no sentirnos tener que ir a escondernos porque otra vez, ¿no? Sino que poder sentir eso y decir, ok, here I come again. Otra vez, disculpa, ahí vengo otra vez y sentir eso sin obstáculos, ¿no?
Así es. Pues, mis Yo hermanos, quisiera comentar algo, Luis. adelante, Alma Laura. Bueno, también me quedé como todos, ¿no? Pensando en todo esto porque pues la verdad es que es así como, bien impresionante lo que Dios nos está hablando ahorita. Y bueno, a mí se me venía ahorita la parte donde Dios dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, bueno, así lo estaba pensando, ¿no? Aun cuando estoy en este proceso de transformación con Dios y todo, así lo estaba pensando, Cristo murió por mí, ¿no? Y entonces, cada vez que entra uno en esa constante de lucha, de cambiar, de ser transformado por Él y todo, pues así lo estaba pensando, no, ya Cristo murió por mí, Él ya lo hizo, ya no, ya no vivo yo, Él vive en mí, y entonces es una lucha así en la que, como lo que tú estás diciendo, ¿no? Que ya no, ahora lo estoy entendiendo, es Él, yo morí con Él, o sea, ya no vivo yo, o sea, algo cayó ahí. Ya no vivo yo, ya es él viviendo en mí, haciendo todas las cosas. Ahora, es permitírselo obviamente a él cada día, es dejarlo a él que lo haga, pero pues digo, todavía está esa parte como que ahorita entra, no duda, sino como el conflicto un poquito de que pero hay todavía cosas que uno vive día a día, con las que tienes que estar chocando en temperamento, carácter, no lo sé, ¿no? Si puedes contar un poquito más. Gracias, Alma Laura. Precisamente el estancamiento que muchos vivimos en esto de, pues sí, ya ha cambiado muchas cosas, pero no puedo superar A, B, C, D. Todo eso tiene que ver con el no estar claros en cómo opera la vida de Dios en nosotros, ¿sí? Y muchos estamos de alguna forma todavía tratando de reformar la persona que fuimos y malinterpretando la verdad, ¿no? O sea, lo cual se convierte en un engaño. Si yo quiero y le pido a Dios que me ayude a cambiar este coraje, esta condición en mí, pues le estoy pidiendo que enderece al árbol malo, ¿sí? Le estoy pidiendo que haga trampa, ¿sí? Que él viole sus propias reglas. Y él dice, esta naturaleza no tiene remedio, tenemos que eliminarla y tenemos que cambiarte desde la raíz, desde una genética nueva, y por eso es que somos engendrados de nuevo, engendrados de Dios, ¿te das cuenta? Para que genéticamente, por nacimiento, vivamos la vida de Dios. Entonces, cuando yo insisto en que Dios cambie estas cosas en mí como, y sigo pensándome como árbol malo, ¿no? Que es donde está este gran engaño, que pensamos que Jesús vino a corregir al árbol malo y Él vino a destruirlo, ¿sí? Y este paso va a tener consecuencias enormes en nuestras vidas, enormes. Si desistimos de esta, en realidad, con todo respeto les digo, pero es una necedad estar insistiendo en que Dios arregle al árbol malo. Es que no lo va a hacer, ¿sí? Y obviamente esta sesión va a estar en el aire al rato y la pueden volver a ver cuantas veces sea necesario, pero ahí está la escritura. Mateo 7, no tiene remedio. Romanos 6, soy bautizado en Cristo
para muerte, para morir con Él y para ser resucitado, y ya nunca tener que ver con esta existencia que tuve como ser humano, ¿sí? Dios no tiene hijos humanos. Sus hijos nacen de Él. Y esta es la belleza de lo que Él nos ha dado. Entonces, pues, la práctica, otra vez, repito, es sencilla, porque lo único que tú y yo tenemos que aprender a hacer es a reconocernos en esta verdad, ¿sí? No a luchar por hacer que ocurra. Ese es uno de los más graves errores que cometemos. Es que ya Cristo vive en mí, yo no debo de hacer esto. Pues el que quiere hacer eso no es el ser nacido de Dios, ¿te das cuenta? Y por eso es que uno de los más importantes aprendizajes, aunque es uno de los más difíciles porque es contrario a la naturaleza humana, es la de dejar de hacer por tu propia cuenta, ¿no? Para permitir que Dios sea en tu espíritu, que de Él nazca lo que tú vas a hacer como persona y a hacer, ¿sí? Y entonces esto lo iremos entendiendo más y más, pero está fundamentado en estas verdades que hoy Dios nos ha permitido escuchar. Pues bien, por favor continúen compartiendo, comunicando lo que Dios les está hablando en sus grupos, reafirmando esta verdad. Miren, cada uno de nosotros tiene que llegar al punto donde caminamos esto, pero nadie está obligado a caminarlo al mismo paso de los demás. La diferencia está en que el que lo recibe y lo vive, lo disfruta. Y el que se atora y batalla por X, Y o Z razón, pues sufre el no poder participar de lo que ya se le dio, porque está atorada en pensamientos contrarios a lo que ya Dios le ha dado y ha hecho. Y por eso es tan importante ser humildes, ¿no? Con Dios. Y decirle, ¿sabes qué? A lo mejor mi cabeza todo esto truena y batalla y rebota, pero tú tienes la razón, renueva mi entendimiento y permíteme vivir esto, y vas a poder comprobarlo en tu vida diaria, que es donde está la prueba de la verdad. La verdad se comprueba en la vida diaria. De otra forma no lo es. Pues vamos a dar gracias. Padre Santo, disfrutamos tanto estos momentos divinos que como grupo podemos disfrutar contigo, recibir, compartir, y por las verdades que tú vas revelando al corazón de cada persona, que van conectándose a la existencia personal, a la manera de pensar, de creer, de entenderse a sí mismo, y que luego manifiestan el fruto, que es la evidencia de esa verdad eterna operando en nuestras vidas. Gracias por lo que hoy nos has hablado, por lo que esta verdad implica. Esto es verdadera transformación, es radical, va a la raíz de la existencia humana para eliminarla, y a la raíz de la existencia divina en nosotros para sustentarla, porque tú te has comprometido a esto. Gracias, Jesús, por dar tu vida, por venir a morir conmigo y con cada persona que decide confiarte su existencia para ser traído a destrucción y resucitado a una nueva vida eterna, incorruptible contigo. Gracias por cada persona presente, por sus familias, porque tú estás presente en ellos para vivir tu vida con ellos.
y por cada persona que ve este video en el nombre de Jesús. Amén. Pues les amamos, nos despedimos. Ahora sí, despido. Gracias, igual. Un beso y un abrazo. Vivan con Dios. Adiós, les amamos. Bendiciones. Gracias. Bye bye. Hasta luego.